Buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Lingüística, las culturas y lenguas andinas y amazónicas del Perú. Antes de iniciar, le daremos algunas recomendaciones para que la sesión se lleve a cabo de la mejor manera posible. En primer lugar, le solicitamos a los asistentes que no enciendan sus cámaras ni sus micros para evitar problemas de conexión y que hayan fallas al momento de la exposición. En segundo lugar, les recordamos que el chat será utilizado únicamente para realizar preguntas a los profesores, a los expositores. No es necesario que registren su asistencia por allí. Evitemos llenar la bandeja del chat. Dicho eso, daremos inicio a nuestras exposiciones del día de hoy. La primera ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Rosa Luna García, quien disertará sobre las buenas prácticas en la gestión documental, terminográfica y traductora de las lenguas originarias e indígenas peruanas. Rosa Luna García es doctora en educación por la UNIFE, magíster en docencia universitaria por la misma casa de estudios, magíster en terminología por la Universidad Pompeu Fabra y en docencia universitaria por la UNIFE. Segunda especialidad en gestión y didáctica de programas de educación a distancia por la Universidad Católica del Perú. Licenciada en traducción, docente e investigadora de las escuelas profesionales de traducción e interpretación de la Universidad Ricardo Palma y de la UNIFE. Sus campos de investigación son la terminología, la neología y la traductología. Coordinadora del proyecto Antenas Neológicas a Universidad Pompeu Fabra, UNIFE. Autora del libro Temas de Traducción del año 2002, coautora de los libros Diccionario Socioprofesional de la Traducción del año 2015, Diccionario para Profesionales de la Traducción del año 2017, Antiedad Pansexual, Fracking y otras palabras recientes del español de América y España del año 2017 y del Diccionario de la Educación e Inclusión Lingüística Peruana del año 2019. Conferencista nacional e internacional, miembro del Comité Consultivo de la Escuela de Traducción e Interpretación de la UPC, ex vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Terminología y actual presidenta de Perú-TER, directora del Centro de Terminología de la Universidad Ricardo Palma desde septiembre del año pasado. Le cedemos la palabra a la profesora Rosa Luna para su exposición. Muchas gracias. Vamos a compartir. Quisiera compartir el PPT, no tengo posibilidad. Sí, ahora sí. Sí. Bien, buenas noches con todos. Antes de empezar esta exposición, me gustaría agradecer al doctor Marco Martos, quien tuvo la gentileza de contar con mi presencia para la Semana de Lingüística, denominada Las Culturas y Lenguas Andinas y Amazónicas. Ya indicaron cuál es el tema de esta ponencia: buenas prácticas de gestión documental, terminológica, lexicográfica y traductora en las lenguas originarias e indígenas. Me remitiré al esquema. Esta exposición se ha organizado de la siguiente manera. Primero me referiré a la trilogía de las buenas prácticas documentales, léxico-terminográficas, traductoras, para, como penúltimo punto, hacer alusión a características generales de los repositorios nacionales que he podido ubicar en Internet y finalizar con la propuesta de un repositorio integral. Empecemos con las buenas prácticas documentales. Y, lógicamente, si vamos a hablar de buenas prácticas, tenemos que dar una definición operacional de lo que entenderemos por buenas prácticas. Para nosotros, buenas prácticas hace referencia al conjunto de experiencias documentales, terminográficas, lexicográficas y traductoras que han resultado eficaces en otras comunidades pluriculturales y multilingües y que deberían ser replicadas
con las adaptaciones requeridas, lógicamente, por las comunidades de hablantes indígenas u originarios, con miras ¿a qué? A garantizar una equitativa convivencia lingüística y cultural en nuestro país. A nuestro modo de entender, la mejor buena práctica, cualquiera que sea su naturaleza, será la construcción de repositorios. Y vamos a definir repositorio como el sitio web de libre acceso que almacena, preserva, sistematiza y difunde toda la producción digitalizada y digital de carácter documental, terminológico, lexicográfico, neológico y traductora, producida en las lenguas indígenas y originarias peruanas. ¿Cuáles son las características de un repositorio? ¿Por qué es tan importante construir repositorios? Porque permiten un acceso libre, ¿no? Porque son una excelente herramienta de visibilización, y ni qué hablar de su condición de herramientas de consulta, ¿no? De consulta libre, dado el acceso libre, y consulta además de un material totalmente compilado sobre diversas temáticas, ¿no? No hay que estar recorriendo internet, diferentes repositorios para poder encontrar en uno toda la información. Nos permite también un repositorio evaluar la calidad de la producción que contiene, y es sin duda un corpus excelente para realizar investigaciones documentales y de corte diagnóstico. Hay muchas taxonomías de repositorios. Yo he tomado la taxonomía que divide a los repositorios en institucionales y temáticos, y me inclino para nuestra realidad en la elaboración, la construcción de repositorios de corte temático. Esos repositorios temáticos podrían incluir, ¿no? Documentación audiovisual y multimedia, como podemos ver en la lámina, software, documentación léxico-terminográfica, documentación de corte estadístico, traducciones, textos especializados, textos literarios, de corte didáctico, textos de naturaleza etnolingüística y también textos de divulgación. Es lo único que diré respecto de repositorios documentales, básicamente porque quiero concentrar esta exposición en las buenas prácticas léxico-terminográficas y traductoras. Una primera práctica léxico-terminográfica es la que está referida al contenido de las obras de esta naturaleza. La propuesta consiste en elaborar material terminográfico o lexicográfico de forma cooperativa, no individual, como suele ocurrir en la mayor parte de los casos, con artículos léxicos que incluyan entradas, subentradas, categorías gramaticales, ejemplos de uso y definiciones para legos, así como algunas marcas lexicográficas que resulten pertinentes. Esa constituiría una buena práctica desde la perspectiva del contenido. En cuanto a la elaboración de los glosarios propiamente dicho, se propone como buena práctica elaborar glosarios como producto de cada encargo de traducción y validar el léxico o terminología creada para dicho fin con hablantes expertos en el caso de las lenguas originarias e indígenas. Además, habría que involucrar a hablantes originarios e indígenas de diferentes generaciones y especialidades, en la elaboración de este material lexicográfico o terminográfico. Asimismo, crear palabras y términos valiéndose de los recursos propios de sus lenguas o dialectos. Y finalmente, en lo que concierne a esta segunda buena práctica, diseñar diccionarios que incluyan todas las variedades del castellano peruano para que sean utilizados en la enseñanza de las lenguas nacionales
como mecanismo ideal para lograr la intercomprensión y el respeto por las diferencias dialectales. Estamos hablando de lenguas peruanas, que sabemos son 50, entre las cuales incluimos, lógicamente, al español peruano o castellano peruano y a las lenguas de signos peruanas. En cuanto a la formación, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Dictado de cursos de enseñanza de lenguas originarias e indígenas con propósitos específicos, con material especializado y terminográfico diseñado por hablantes también especialistas. Además, la formación, brindar formación a hablantes de lenguas originarias e indígenas como para que se conviertan, ¿no?, en lingüistas andinos y amazónicos, terminólogos, necesitamos formar muchísimos terminólogos, ingenieros lingüísticos que diseñen el software requerido, lexicógrafos, profesores de lenguas con propósitos específicos, neólogos y también correctores de estilo o revisores de traducción. Un centro de terminología, ¿no?, me comí ahí la letra O, ¿no? Un centro de terminología también sería deseable como una buena práctica, que se cree un centro de terminología de lenguas peruanas con los siguientes comités: comité de enología, comité de traducción especializada y el comité de normalización. En cuanto a tipos de diccionarios, este repositorio de diccionarios o léxicos o vocabularios tendría que privilegiar el soporte digital, de preferencia con audio e imágenes. Y los diccionarios pueden ser generales y especializados, monolingües, generales y especializados bilingües, generales y especializados plurilingües, y finalmente generales interdialectales. Sabemos que hay algunas lenguas amazónicas, ¿no?, y lenguas andinas que tienen muchos dialectos, ¿no?, o poligeolectales, como los denominan otros. Pasemos ahora a las buenas prácticas traductoras que proponemos. La multidireccionalidad, ¿no? Había que hacer traducciones del español a una lengua originaria o indígena, pero también de las lenguas originarias e indígenas al español, lo que se llama traducción inversa y traducción directa, y, ¿por qué no?, de las lenguas originarias e indígenas a las lenguas extranjeras, diversas lenguas extranjeras, e incluso, ya en un peldaño más alto, de una lengua originaria e indígena a otra. Una segunda buena práctica concierne a qué debemos traducir, qué tipo de textos deben traducirse. A mi modo de ver, habría que desoccidentalizar, es un neologismo, la traducción literaria, al traducir a sus lenguas textos que sus hablantes podrían leer directamente en español, ¿no? Habría que evitar hacer traducciones de las obras literarias, ¿no?, occidentales más reconocidas, ¿no?, cuando la mayor parte de los hablantes pueden acceder a ellas a través del español, dado que en su mayoría son bilingües. Evaluación y toma de decisiones sobre los géneros y tipos textuales especializados, cuya traducción resultaría verdaderamente beneficiosa para sus comunidades. Hay que evaluar cuáles son los géneros y tipos textuales dentro de los campos especializados que verdaderamente requieren estas comunidades indígenas y amazónicas, para apostar por ellos, por traducciones de esa naturaleza, más traducción especializada que traducción general. Promoción de la traducción inversa de sus producciones culturales y literarias, tanto al español peruano como a diversas lenguas extranjeras. La mejor manera de visibilizar sus comunidades y lenguas es no solo traduciendo al español peruano, sino también a otras lenguas o variantes dialectales del español. Ahora bien, la traducción debe ser una traducción cooperativa y colaborativa. Otra buena práctica dentro de las buenas prácticas traductoras. ¿Por qué? Porque la producción de traducciones individuales puede presentar una serie de problemas y había que restringirla únicamente al campo de la traducción literaria y la traducción general
y siempre someterla a revisión por pares, dado que la persona que traduce normalmente tiene que crear, mientras traduce, términos o palabras, en este caso palabras, porque se trata de traducción general o literaria, ¿no? Y estas palabras que se crean muchas veces no son palabras que llegan a tener consenso dentro de la comunidad. Si cada quien va a traducir las palabras a su manera sin lograr consensos dentro de la comunidad, pues lo que vamos a hacer es generar una suerte de caos terminológico o lexicográfico. Lo mejor que le puede pasar a una comunidad es que se llegue a consensos respecto de cuáles son las formas léxicas y formas terminológicas que resultan convenientes para el desarrollo de sus lenguas, pensando en la elevación del estatus de estas lenguas. Realización de traducciones en forma cooperativa y colaborativa de textos especializados y semiespecializados. En el campo de los textos especializados sí consideramos que una buena práctica sería traducir siempre colaborativa y cooperativamente. Y eso estaría un poco a tono con lo que viene ocurriendo en el mundo. Hoy en día, los traductores trabajamos en proyectos de traducción. Y los proyectos de traducción, ¿no? En los proyectos de traducción participan muchos traductores y también otros actores que asumen el rol de documentalistas, de terminólogos, de revisores ortotipográficos y de revisores de la traducción también, ¿no? Hay muchos actores que intervienen en un proyecto de traducción. Sensibilizar, ¿no? Otra buena práctica sería la sensibilización sobre las ventajas que tiene la traducción colectiva, es decir, los proyectos de traducción. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de traducción que viene desarrollándose de manera bastante exitosa en el campo de las lenguas occidentales y orientales? Garantiza la calidad del producto. Es un espacio ideal, además, para crear palabras y términos y consensuar equivalencias satisfactorias, porque hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Sobre cómo traducir los términos y las palabras que van apareciendo en un texto voluminoso que es distribuido entre varios traductores. Y además facilita la participación de múltiples actores lingüísticos, que ya los había mencionado. ¿Quiénes son? Los traductores, los revisores, los terminólogos, los documentalistas y los correctores. Y en cuanto a métodos y técnicas de traducción, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles podrían ser buenas prácticas? Suprimir la práctica de la traducción literal y de la paráfrasis o traducción explicativa como técnicas válidas de traducción. Se trata de lenguas normalmente, ¿no?, de tipo distinto, lenguas en su mayoría aglutinantes que tienen que, ¿no?, ponerse en contacto con lenguas de otra naturaleza, sintéticas o semisintéticas, y en esa medida la traducción literal no cabe, ¿no? El uso, reflexionar también como buena práctica sobre el uso de préstamos adaptados, no adaptados y calcos, que a veces en las comunidades amazónicas y lingüísticas, a partir de la experiencia que tuve dictando clases para el Ministerio de Cultura, para formar a traductores e intérpretes, pude observar que había un rechazo hacia el préstamo, fuera adaptado o no, lo mismo que hacia el calco, ¿no? Este rechazo tendría que morigerarse en el sentido de no ser tan tajantes, porque en una fase inicial, cuando se empiezan a traducir determinados tipos de textos, determinados campos de especialidad para los que no se cuenta con términos, hay que echar mano necesariamente de préstamos, ¿no?, adaptados, inicialmente adaptados, luego no adaptados, inclusive de calcos, para finalmente poder lograr llenar los vacíos referenciales y más adelante proponer, ¿no?, fórmulas propias. Emplear el método de retraducción para garantizar la calidad del producto final. Esto se emplea también en el mundo de la traducción como una buena práctica, ¿no?, en la cual el cliente le pide al traductor que vuelva a traducir. Es decir, a partir de la traducción tiene que volver al original para determinar, para evaluar, ¿no?, si ha habido alguna pérdida, si se han eliminado, ha habido omisiones,
no deliberadas, evidentemente, omisiones o inclusiones innecesarias, ¿no? Con la finalidad de controlar la calidad de las traducciones. Y finalmente, la reutilización como método de equivalentes satisfactorios empleados en traducciones de calidad consensuada. Se han traducido una serie de textos a diversas lenguas, muchos textos de índole religiosa, pero hay muchas traducciones, no están todas compiladas en los mismos repositorios. Se podría revisar las traducciones para ver cuáles han sido, ¿no?, los equivalentes más satisfactorios y poder reutilizarlos en futuras ocasiones. Seguimos con las buenas prácticas y esta vez nos referiremos a la legitimación de la práctica traductora, ¿no? Muchas comunidades le tienen cierto recelo o reserva a la práctica de la traducción. Piensan que se puede distorsionar la esencia de sus mensajes a través de la traducción. Hay que desterrar los prejuicios que existen en torno a la práctica de la traducción y de la interpretación dentro de las propias comunidades lingüísticas para legitimarlas como actividades que van a ayudarlos, ¿no? Desde múltiples perspectivas, habría que lanzar campañas de sensibilización orientadas a destacar la importancia de la traducción, no solo de la traducción, sino también de la documentación y la terminología para el desarrollo de las comunidades indígenas y originarias y sobre todo para la elevación del estatus de sus lenguas. Igualmente, la creación de una cultura de la traducción en las comunidades originarias e indígenas, que se apueste, pero que sean ellos quienes decidan qué es lo que necesitan traducir para sus comunidades. Y, finalmente, el respeto por los derechos de autor del traductor, ¿no?, exigiendo en cada producto, ¿no?, sea individual o colectivo, que figure el nombre de los traductores, las regalías y el respectivo copyright. Empoderamiento lingüístico, una nueva práctica, buena práctica. Había que sensibilizar a las comunidades respecto del capital papel que cumple la traducción para dar a conocer sus culturas y lenguas, así como su importancia como arma de defensa idiomática, al igual que como excelente vehículo para salvar la brecha de conocimiento lingüístico y digital frente al español y a otras lenguas. Añadimos a ello el promover, ¿no?, la difusión, lectura y evaluación de las traducciones realizadas a lenguas indígenas y originarias, al igual que el uso de la traducción intralingüística dentro de la propia lengua, siguiendo a Jacobson, como estrategia pedagógica en la enseñanza de las lenguas maternas y las extranjeras, orientada ¿a qué? Al respeto por las alteridades lingüísticas. La profesionalización es una de las mejores prácticas dentro de las prácticas traductoras. Si bien el Ministerio de Cultura está haciendo un enorme esfuerzo por capacitar a traductores e intérpretes en cursos bastante cortos, habría que modificar esto y apostar ya por una formación mucho más integral, ¿no? Estuvo bien para un primer momento, ahora ya habría que capacitar verdaderos traductores, ¿no? No es que los otros no lo sean, tienen una formación, pero muy básica, traductores con una formación mucho más integral. La profesionalización, entonces, implica que las instituciones formadoras de traductores e intérpretes tengan una política más etnocentrista, ¿no? Menos etnocentrista, para ampliar la oferta de lenguas de traducción a todas las lenguas originarias o indígenas en los niveles de pregrado, segunda especialidad, diplomado y maestría. Sería injusto, ¿no?, no reconocer que hay instituciones que lo han hecho, que están dictando cursos de quechua, que intentaron, ¿no?, incluir el quechua como lengua de traducción, ¿no? Algunas lo lograron, lo están logrando muy lentamente con muy pocos alumnos, y ha habido casos inclusive como el de UNIFE, que se creó hace muchos años la carrera de lengua y literatura quechua con muchas expectativas y solo terminaron 2, ¿no? Solo egresaron 2 de esa carrera.
consideración de la traducción e interpretación como una nueva salida laboral que facilita la inserción exitosa en el mercado laboral peruano e internacional, ¿no? Y finalmente la constitución de agremiaciones, siempre que no se atomicen, ¿no? Diversas, para fortalecer la profesionalización. Promocionar la profesionalización de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias, empíricos o con una formación restringida, como es el caso de aquellos formados a través del Ministerio de Cultura, mediante la firma de convenios con universidades. Ha llegado el momento de firmar convenios con las universidades para ofrecer, ¿no?, formación de lenguas originarias como lenguas de aprendizaje, de lenguas originarias o indígenas como lenguas de traducción, y la formación de formadores de lenguas originarias e indígenas. Finalmente, generar sinergia con el Colegio de Traductores del Perú y con las 4 universidades que forman profesionales, ya son 4, hay muchas más posibilidades, para que con el tiempo el colegio, cuando ya se disponga de traductores profesionales, ¿no?, existan traductores profesionales en estas lenguas, pues podamos contar con un capítulo de lenguas originarias e indígenas en el Colegio de Traductores del Perú. Eso sería estupendo. La planificación traductora, otra buena práctica. Tenemos que saber con certeza quién traduce, qué se traduce, cómo se traduce, para qué se traduce, por qué se traduce y para quién se traduce. Responder estas interrogantes de corte diagnóstico resulta fundamental si queremos hacer intervenciones adecuadas. La reseña de traducciones sería una propuesta a partir de la respuesta a las interrogantes anteriores. Podría elaborarse una bibliografía o índice comprensivo que incluya reseñas de todas las traducciones hechas en el país, clasificadas por año, autor, traductor, lenguas involucradas, direccionalidad de la traducción, lugar de ubicación, ¿no?, en qué repositorio, universidad, biblioteca, especialidad, tema, entre otros datos importantes. Hasta aquí están las propuestas de buenas prácticas, tanto lexicográficas y terminológicas, como traductoras. Ahora vamos a pasar a describir de manera muy breve las características de los repositorios locales. Observamos 2 tipos de repositorios: los repositorios ministeriales y los repositorios institucionales. En cuanto a los ministeriales, contamos con el repositorio institucional del Ministerio de Cultura y el del Ministerio de Educación. ¿Y qué tipo de información incluyen estos repositorios en lo tocante a lenguas indígenas o originarias? Textos literarios, textos de enseñanza de castellano como segunda lengua, cuentos, tradiciones, temas culturales, textos referidos a consulta previa, a derechos lingüísticos, un manual para el empleo de lenguas en la administración de justicia, buenas prácticas interculturales y muchas publicaciones del Instituto Lingüístico de Verano que las ha cedido para que figuren en el portal del repositorio, ¿no? Buena práctica esta. Y también aportes de la revista del Museo Nacional, que consigna una serie de investigaciones y productos lexicográficos, al igual que la traducción de la Ley de Lenguas y aplicaciones móviles, entre otros recursos. Y el Ministerio de Educación cuenta con normas y protocolos, diccionarios visuales y virtuales, guías de uso, normalización de alfabetos, informes para padres, resultados censales, antologías literarias, también textos referidos al castellano como segunda lengua, investigaciones propias del Ministerio, gramáticas pedagógicas, manuales de escritura y cursos virtuales. No estoy siendo exhaustiva en cuanto a la denominación. Nos encontramos asimismo con pocos repositorios institucionales y universitarios.
¿no? Está el archivo, el denominado Archivo Digital de Lenguas Peruanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que cuenta con investigaciones propias y un manual que han elaborado sobre un manual para el empleo del quechua en comisarías. Muy interesante. En cuanto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, existe el proyecto de documentación de lenguas peruanas, DOLEMPER, ¿no? Las llaman lenguas peruanas también, al igual que la Universidad Católica, y básicamente lo que se encuentra en este repositorio son investigaciones propias. Es el Instituto Lingüístico de Verano, además está decirlo, quien tiene mayor productividad en obras lexicográficas, estudios etnolingüísticos y antropológicos, material literario y cultural, manuales comunitarios, y en cuanto a traducción, tiene traducciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Qué observamos como características de estos repositorios peruanos referidos a las lenguas peruanas? Que tienen una visión etnocentrista, ¿no? El carácter institucional de los mismos. Al ser un repositorio institucional, lógicamente, va a contener básicamente publicaciones propias. El atomismo es otra de las características que se evidencia en la falta de interconexión entre los diferentes repositorios locales, salvo el caso del Ministerio de Cultura, ¿no? Que constituye por ende la excepción. Todos los demás repositorios no incluyen materiales de otros repositorios. La centralización de repositorios en Lima también es otra característica. El sesgo documental en la producción, privilegiando material didáctico y etnoliterario, con escasa frecuencia de presencia de fuentes lexicográficas y ausencia total de fuentes terminográficas, ¿no? Salvo las elaboradas por el Instituto Lingüístico de Verano. Hay que reconocer que en las últimas décadas aparece el activismo lingüístico, ¿no? Promovido básicamente por el Ministerio de Cultura y también por el Ministerio de Educación, a través del cual se pretende visibilizar a las lenguas indígenas y originarias en Internet y contribuir con la alfabetización digital a través del diseño de herramientas TICs que han empezado a aparecer, ¿no? De aplicaciones, de programas informáticos para diversos propósitos. Otra característica de estos repositorios es que seleccionan géneros textuales que deben traducirse basados en intereses institucionales coyunturales que no surgen de las verdaderas necesidades de los pueblos en cuestión. Finalmente, les haremos la propuesta del repositorio de lenguas peruanas. ¿Cómo concebimos nosotros ese repositorio de las lenguas peruanas? Como un repositorio central, multidimensional y multitemático, interconectado y descentralizado, que compile sistemáticamente y sin sesgo alguno toda la producción documental, lexicográfica, terminográfica y traductora producida en el país en las 50 lenguas peruanas, al que tendrá acceso libre todo tipo de público, no solo los expertos, sino también los semiexpertos y los legos. El repositorio multidimensional y multitemático tendrá 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares? La documentación, la terminología y lexicografía y la traducción. Todo repositorio que se precie necesita de una red nacional de repositorios. Habría un repositorio central con una red nacional de repositorios que estaría constituida por los repositorios de los diferentes ministerios, universidades, gremios e institutos de investigación, que los hay, como el Bartolomé Herrera, como el Instituto, ¿no?, de Lenguas Amazónicas, etc. Reflexiones finales. Estimamos que la mejor manera de resolver el problema de identidad lingüística y cultural será ubicarlo a nivel holístico y no atomista. Esto es, que debe trabajarse dentro del Perú, desestigmatizando las lenguas y dialectos en torno a las cuales se tejen una gran cantidad de prejuicios. En el corto plazo, deberíamos apostar por una planificación traductora y a mediano y largo plazo por una terminológica
que demandará más tiempo, ya que está supeditada, como ustedes comprenderán, a la producción especializada basada de preferencia en un proceso de acuñación terminológica planificada. Seguimos con las reflexiones finales. La mejora del estatus de nuestras lenguas nacionales se dará básicamente a través de un cambio de actitud de los hablantes peruanos respecto de su propia lengua y de la variedad de lenguas y dialectos que coexisten en nuestro territorio, a través del aumento de la producción literaria, particularmente de la especializada, de la publicación y difusión de traducciones, de la producción nacional a diversas lenguas extranjeras y de dichas lenguas a cada una de las lenguas nacionales, y a la acuñación terminológica en todas y cada una de las lenguas y dialectos de nuestro variopinto panorama lingüístico. La última reflexión: somos conscientes de que en un mundo dominado por la globalización y el neoliberalismo, las políticas de planificación suelen satanizarse. Sin embargo, insistimos en que este es el único camino viable para garantizar el acceso a la información, al igual que la coexistencia y el respeto por las lenguas y dialectos minorizados, con miras a estar a tono con los nuevos paradigmas de multiculturalidad, interculturalidad, ecolingüística, inclusividad lingüística. En otras palabras, acorde con la cultura de la diversidad. Muchas gracias. Tienen ahí mis datos si quieren comunicarse y los grupos Face que podrían consultar si les interesa. Eso sería todo. Agradecemos a la doctora Rosa Luna por su interesante exposición y continuamos con la segunda ponencia. Si es que el público asistente tuviera preguntas, puede dejarlo allí para leerlas al final de la exposición y que puedan ser respondidas por nuestros expositores. La segunda intervención de la noche estará a cargo del magíster Pedro Manuel Falcón Senta, quien tendrá a su cargo la ponencia Valoraciones lingüísticas del castellano andino en escolares de Lima socioeconómicamente diferentes. Pedro Manuel Falcón Senta es licenciado y magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría de Sociología con mención en Sociología de la Educación, estudios de doctorado en Lingüística, diplomado en Interculturalidad e Identidades, INDEPA y Universidad de San Marcos. Docente e investigador asociado al SILA e investigador RENACIT. Entre las investigaciones de interés destacan Sociolingüística hispanoamericana y amerindia, Educación intercultural bilingüe, Interculturalidad y diversidad lingüística, Política y planificación lingüística, Contacto de lenguas, actitudes lingüísticas de bilingües amazónicos y de migrantes andinos en Lima metropolitana. Asimismo, estudios sociolingüísticos sobre la producción oral del castellano de bilingües indígenas amazónicos. Ha publicado diversos libros, tales como Identidades y actitudes lingüísticas en comunidades bilingües de la Selva Central y Narrando historias y culturas. Asimismo, diversos artículos como Identidades y preferencias lingüísticas en comunidades de la Selva Central, Actitudes lingüísticas en contextos interculturales, población asháninca, Bajo Shirani, Diminutivos y reduplicación en el castellano de bilingües amazónicos, Relatos orales y el léxico en el asháninca del Perené, Características sociolingüísticas de los nominales en el castellano de migrantes asháninca y duplicación del posesivo en el castellano de migrantes indígenas amazónicos. Le cedemos la palabra al profesor Pedro Falcón. Perdón, quiero poner las diapositivas, si me dan la posibilidad. Ahí tiene, ya tiene la posibilidad, profesor. En el menú de abajo, en la parte
el botón verde. No está, no figura aquí en mi máquina. Le ayudo yo entonces a proyectar la diapositiva. Ya, por favor. Listo, un segundo. Bueno, mientras tanto, muchas gracias a la Academia Peruana de la Lengua, en el nombre del doctor Marco Martos, que ha tenido a bien invitarme a compartir parte de la investigación que estamos desarrollando desde hace algunos años en algunos asentamientos humanos de San Juan del Lurigancho. Uno de los elementos importantes en términos de cómo desarrollar una investigación de esta naturaleza, pues habría el espacio entre trabajar con toda la población de San Juan del Lurigancho, que es muy grande, o seleccionar algunos sectores de la población. Nosotros hemos seleccionado algunos asentamientos humanos en San Juan del Lurigancho para trabajar las variaciones lingüísticas del castellano andino en escolares de Lima socioeconómicamente diferentes. Al mismo tiempo, hemos visto la importancia que tiene trabajar con estudiantes de la educación básica regular. Por eso el propósito del estudio es evaluar las valoraciones lingüísticas en las dimensiones tanto afectiva como cognitiva de los escolares, hijos de migrantes andinos de primera, segunda y tercera generación en San Juan del Lurigancho. Y se toma como referencia, para este caso puntual que vamos a desarrollar en esta presentación, es el Colegio José Carlos Mariátegui, que está ubicado justamente en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en San Juan del Lurigancho. Y como referencia vamos a tomar un colegio de un contexto socioeconómico de estrato medio alto, para establecer el vínculo, la comparación entre estos dos centros educativos y entre las actitudes que desarrollan los estudiantes de estas instituciones educativas. En esta presentación quiero enfatizar la importancia que tiene la investigación en el ámbito escolar, toda vez que allí es donde se van desarrollando los procesos de construcción de la identidad personal y diríamos la identidad psicosociolingüística en los jóvenes adolescentes. Y como señala Boluda, un investigador del área sociolingüística y la sociología del lenguaje, el ámbito escolar es tal vez el espacio fundamental para efectos de trabajar el interés que debe promoverse por los usos lingüísticos. Fíjense este detalle que es importante, y no solo el sistema gramatical, los usos lingüísticos. Es el espacio donde se debiera fomentar un trabajo por las variedades de la lengua, las lenguas y las variedades, y no únicamente por lo estrictamente normativo. Entonces, todos estos elementos obviamente van a jugar en la línea de facilitar actitudes favorables hacia la diversidad lingüística, como ha mencionado la colega en la presentación anterior, y erradicar finalmente estereotipos y prejuicios. Entonces, a partir de esta proyección exploratoria inicial de la presentación de hoy, quisiera que pasemos por favor a la segunda diapositiva. Surge la posibilidad de trabajar una serie de interrogantes que nosotros planteamos a manera de cuestionamiento, a manera de problema. Inicialmente, las indagaciones que hemos realizado en estas zonas de San Juan del Lurigancho, pues nos han provocado
muchas interrogantes, pero inicialmente, más allá de aquello que se está planteando en el problema del trabajo relativo concretamente a la investigación, podemos decir cómo es que esta coexistencia de lenguas y variedades, sobre todo en esta zona, que es muy rica la presencia de muchas lenguas y culturas, pueden desarrollar, por ejemplo, interrogantes como ¿de qué manera en el ámbito escolar maestros y alumnos resuelven problemas derivados de culturas y formas de entender distintas? ¿De qué manera pueden enfrentar las actitudes lingüísticas negativas hacia una lengua o hacia una variedad del castellano, en este caso, que es el motivo de la exposición, que adquiere influencias sociolingüísticas de una lengua originaria, amazónica o andina? Para el caso particular, ciertamente correspondería una lengua originaria andina. Entonces, todos estos elementos que estamos mencionando dan como resultado esta posibilidad que hemos emprendido de desarrollar una investigación sobre las actitudes y planteamos interrogantes como cuáles son los factores que afectan las actitudes lingüísticas en escolares de instituciones socioeconómicamente diferentes. De allí el haber tomado un centro educativo en Magdalena para establecer la comparación. ¿Cuáles son los efectos sobre el uso de las variedades de la lengua castellana? ¿Acaso esto puede ser intrascendente en los procesos de formación de los estudiantes? Pues evaluemos de alguna manera qué es lo que ocurre. Y planteamos como objetivo evaluar las actitudes lingüísticas de escolares justamente hacia las variedades del castellano. Básicamente tomamos como referencia la variedad andina y la variedad costeña. La variedad andina y la costeña. Desde dos dimensiones, las afectivas y las cognoscitivas. Y en este marco, pues, desarrollamos algunas hipótesis. En términos generales, diríamos que los escolares, hijos de migrantes andinos de primera, segunda y tercera generación, tienen una valoración muy alta respecto del castellano costeño. Y más bien hay una cierta fragilidad de identificación con la cultura y el contexto propio. Por lo tanto, mencionamos también que los factores que influyen están relacionados con factores socioeconómicos y fundamentalmente de procedencia. Entonces, a partir de esto, entonces si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podríamos ver algunos enfoques teóricos que sustentan el desarrollo del trabajo. Uno corresponde al enfoque conductista, que tiene más bien un vínculo mucho más estrecho, digamos, con la dimensión afectiva. Esto es que a partir de preguntas y respuestas uno pueda tener respuestas de los estudiantes o los individuos que forman parte, digamos, de un contexto donde se busca la valoración de algunas lenguas o variedades. Simplemente hay una respuesta en función al estímulo. Algo así como, si te gusta más la lengua castellana o la lengua quechua. Entonces, simplemente a esa pregunta habría una respuesta, a ese estímulo habría una respuesta puntual, pero que no necesariamente esto llevaría a establecer, digamos, el procesamiento real que está ocurriendo en este individuo, porque puede ser simplemente motivado por una cuestión más afectiva o simplemente por una posibilidad de acomodo, de relación, entre comillas, más igualitaria que quiere establecer con las otras personas o con los interlocutores, ¿no? En cambio, desde el enfoque mentalista, que corresponde más bien
a el estado interno del procesamiento de la lengua y de la percepción y la valoración de las lenguas o variedades, interesa cómo es que se puede recabar ese tipo de información. Y todo esto nos lleva a hablar del concepto básico, justamente, que es el motivo de la investigación, la actitud lingüística. El concepto de actitud, en realidad, si nosotros tomamos como referencia investigaciones realizadas, y en particular puedo tomar a Rossana Ariolfo, una investigadora italiana, que considera que la actitud responde a un estado mental o neuronal organizado a través de la experiencia que ejerce influencia en la reacción del individuo con su entorno. Esto es, va a involucrar además en este procesamiento de valoración que se hace hacia las lenguas o variedades, emociones que van a configurar o que se va a configurar como eje central, como pilar de esta dimensión actitudinal. Y de acuerdo a las investigaciones que se están realizando respecto al comportamiento de la lengua desde las neurociencias, pues va a tomarse como elemento central esta dimensión actitudinal en términos de que funge como filtro, y esto es importante subrayar, funge como filtro entre el mundo interno del individuo, entre esta capacidad de procesamiento que tiene y el mundo externo. En esta orientación, ciertamente las actitudes humanas se relacionan primero con el procesamiento y percepción del lenguaje. De hecho, si tomo como referencia las investigaciones de Poepel de los años 2011, 12 hasta 2016, si no hay otras investigaciones seguramente que han aparecido, considera que en este trabajo de ver cómo funciona el cerebro en términos de procesamiento del lenguaje, señala que hay nuevos descubrimientos respecto a esas funciones del cerebro en tanto procesamiento del lenguaje que indican que abren estas áreas, estas posibilidades de comprender la relación de la lengua con otros espacios vinculados a las funciones comunicativas, a las estructuras culturales y, en fin, a este tipo de relaciones que se establece entre la mente y el cuerpo. Entonces, si nosotros tomamos como referencia esta perspectiva mentalista, que es el que seguimos en el trabajo de investigación, vamos a centrar la atención justamente en ese proceso interno de valoración que se tiene de una lengua o una variedad. Y efectivamente, más allá del procesamiento interno que se desarrolla en el individuo para valorar, para calificar una variedad o una lengua, tendríamos que tomar en cuenta también el contexto social. Y aquí, tomando como referencia también a Rocío Carabedo en investigaciones relacionadas con el tema en el 2011 y en el 2014, con un libro que está orientado a la sociolingüística cognitiva, considera que resulta determinante en el modo de percibir las variedades coexistentes en el mismo espacio, o las lenguas incluso diríamos, pertenezcan o no incluso estos usuarios a la misma lengua, siempre van a desarrollar estas capacidades de percepción y valoración de las lenguas. Y obviamente esta capacidad de percepción va a llevar también a la posibilidad de la utilización y eventualmente a la migración de estas formas de producción a otras, como podríamos pensar, por ejemplo, un hablante quechua puede migrar a otra lengua dejando sin efecto el funcionamiento y la activación del procesamiento de lengua de esa lengua originaria. Entonces hay una serie de factores que influyen en todo este proceso mental que realizamos los hablantes. Entonces, ese enfoque mentalista adquiere importancia y, si bien es cierto, hay que esperar seguramente más investigaciones para ver cómo es que se va dando esta percepción y valoración de lengua,
Nos queda ahora recabar a través de una serie de instrumentos cuáles son esas resultantes de ese procesamiento mental. Dentro del marco teórico, también podríamos considerar dos conceptos de los varios que hay, uno relacionado al contacto lingüístico y otra a la identidad. Normalmente, cuando se habla del contacto lingüístico, creo que no es difícil darnos cuenta que ya a estas alturas toda la tradición lingüística referida al contacto lingüístico ha generado justamente aportes significativos para el tratamiento de las lenguas. Han proyectado condiciones importantes para desarrollar estudios, investigaciones desde perspectivas interdisciplinarias, que es la que estamos presentando ahora desde la mirada sociolingüística. De manera que el contacto de lenguas o variedades constituyen ya pues un hecho universal de gran importancia y de gran significación en el tratamiento de las lenguas. Y nuestro país, nuestra sociedad, y en este caso particularmente San Juan del Lurigancho y en estos asentamientos humanos, podemos ver la confluencia de lenguas, no solamente entre el castellano y lenguas andinas, sino también lenguas amazónicas. El otro concepto que forma parte, digamos, de este marco teórico que respalda la investigación es la identidad. Normalmente la identidad, que es parte de un proceso, al igual que las actitudes, son parte de procesos que se van desarrollando, que se van construyendo, no son genéticos. Por lo tanto, solo podríamos decir que las actitudes están relacionadas con la identidad. Guardan una estrecha relación con estas características de la construcción de identidades. Y habría que diferenciar, tomando como referencia a Joa Rosalind, que hay una identidad a nivel individual y otra a nivel colectivo. Pero ciertamente están implicados, pues los conocimientos y experiencias del individuo cobran sustento en tanto sujeto involucrado en la red sociocultural. Por ello es que el comportamiento actitudinal de los individuos y las funciones que tienen en la comunidad de habla, en este caso particular en San Juan del Lurigancho, en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, comprometen ciertamente rasgos identitarios. No sé si podríamos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, entramos a esta parte metodológica que seguramente podríamos ya tener algún tipo de relación con muchos trabajos que se han desarrollado. Siempre se toma variables como sexo, procedencia, en algunos casos edad, pero en este caso, como no estamos tocando a la población mayor, a la población de mediana edad y de edad más grande, y nos estamos centrando en escolares, pues nos pareció central ver hasta qué punto el sexo jugaba un papel importante. Y vamos adelantando, aparte de tener algunos rasgos muy tibios de algún tipo de influencia en la valoración de las lenguas, no tiene mayor importancia, digamos, en esta parte de la investigación, pero sí la procedencia y fundamentalmente la condición socioeconómica. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de estas variables que entran en juego justamente en el desarrollo del estudio, vemos pues que nos obliga a tomar algunos métodos, en este caso directo e indirecto, que se plasmen a través de técnicas de instrumentos de recopilación de datos. Pero inicialmente puedo mencionar, más allá de que el trabajo de investigación se desarrolla, ya hemos dicho, en el asentamiento humano de San Juan del Lurigancho, concretamente en José Carlos Mariátegui, y como referencia tomamos un centro educativo en el distrito de Magdalena del Mar, podríamos decir que según los datos, tal vez esto es algo que todos los investigadores desarrollamos, implicó que se establezca un vínculo con las autoridades de no solo San Juan del Lurigancho, sino también del asentamiento humano y de manera mucho más específica con autoridades del colegio, de ambos colegios en este caso.
que permitan justamente desarrollar el trabajo con los estudiantes, después de hacer la explicación correspondiente del proyecto de investigación. Y como también el método involucra no solamente un enfoque cuantitativo, sino también cualitativo, esto obligaba justamente a la necesidad de interactuar durante el tiempo que estuvimos visitando, desde 2018, el año pasado, con los estudiantes, que nos permita no solo desarrollar entrevistas, sino desarrollar también estrategias para la observación participativa, para la observación que abone en favor de la evaluación lo más rica posible. Entonces, esto nos llevó después ya a establecer incluso el número de colaboradores que participarían en el estudio, y como podemos advertir en la lámina, hablamos en conjunto de todos los escolares, hay 338 colaboradores, de los cuales hay 170 mujeres y 168 varones. Pero en términos más específicos, en la medida que el colegio José Carlos Mariátegui tiene una población mucho más grande y es el foco además de atención, se consignó 304 colaboradores, de los cuales 148 eran varones y 156 mujeres. Y en el colegio alternativo Atusparia de Magdalena, que fue el foco de referencia, la muestra fue de 34 estudiantes entre varones y mujeres, ¿no? Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, para revisar por lo menos uno de los instrumentos de recopilación de datos. Como hemos dicho, se ha utilizado no solo el cuestionario denominado pares ocultos, que se complementa con la técnica del diferencial semántico, sino hemos trabajado también la entrevista desarrollada a profundidad y la observación participativa. En el caso, por ejemplo, del instrumento del diferencial de los pares ocultos y el diferencial semántico, la técnica consiste en presentar pares opuestos, como podemos advertir, pares opuestos, no inteligente e inteligente, reservado y no reservado, ¿no? Aburrido y alegre. Entonces, estos pares dicotómicos han sido clasificados además de acuerdo a características de la dimensión afectiva y de la dimensión cognitiva o cognoscitiva. Las primeras 6 entradas, los primeros 6 pares dicotómicos corresponden a la dimensión cognoscitiva, y los otros 6, porque son 12 pares dicotómicos, corresponden a la dimensión afectiva. Y la técnica consiste en, a partir de estos pares opuestos, seleccionar audios que están vinculados obviamente con las variedades del castellano. Perdón. En este caso, una variedad andina y una variedad costeña. Para ello se seleccionó previamente a los locutores. Los locutores son aquellos que nos echan las pruebas correspondientes, y la selección generaron grabaciones de 2 audios, cada uno de los locutores, un varón y una mujer. De manera que cada uno de los locutores proveyeron de 2 audios. Un audio en versión de variedad andina y otro audio en versión de variedad costeña. Y para efectos de generar este disfraz, digamos, en la aplicación del instrumento, se intercaló obviamente las emisiones. El locutor A, el locutor 1, digamos, generó, por ejemplo, una variedad andina y una variedad costeña. Y el locutor B, una variedad andina y una variedad costeña. De manera que a la vista de los alumnos, de los estudiantes, se perciban como 4 audios diferentes.
y generen a partir de esos 4 audios diferentes una calificación hacia las personas, pero que indirectamente nos interesaba las variedades de las lenguas, no las personas. Por eso es que tiene esta denominación de pares ocultos. Al mismo tiempo, si bien es cierto, dentro de la tradición de los estudios de esta naturaleza, se suele trabajar con valoraciones de 1 a 7 a 7. En este caso, es válida también esta propuesta. Se ha trabajado estos 12 pares de adjetivos para medir en una escala ordinal del 1 al 5, tal como estamos observando, del 1 al 5. Y a partir del 3, la calificación entra dentro del rango de más positivo, y de menos de 3, 2, 1, entran dentro del rango de negativo, más negativo. Y esto justamente nos tiene que dar la idea, o nos da la idea de cuál es la valoración que se hace respecto de las variedades del castellano andino o costeño. Obviamente esto llevó a hacer un trabajo cuantitativo y podemos ver algunos elementos importantes, por favor, en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con las características socioeconómicas, sociodemográficas de las zonas, donde se aplicó los instrumentos. En el caso de Magdalena, donde se ubica el centro educativo, que está más en la frontera con San Isidro, ese es el colegio alternativo Atus Paria, pues más o menos de acuerdo a los datos que se ha recabado del INEI del 2016, se dice que hay estos estratos, alto, medio, alto, medio y bajo. Pero tal vez lo más importante de esto sea que el estrato socioeconómico mayoritario, según estas informaciones que se recaba de esta documentación, es el correspondiente al medio alto con un total del 60.9%. En todo caso, sería interesante subrayar que el 75% pertenece a la clase socioeconómica A y B. Solo un 3%, 3.6% al de la clase D, y el 0.01 a la clase E. Pasemos por favor a la siguiente lámina. En el caso de San Juan del Lurigancho, especialmente en esta zona que está encerrado en rojo, tenemos al asentamiento humano José Carlos Mariátegui. Allí, por ejemplo, de acuerdo a los pocos datos, porque los datos que nos proporciona el INEI corresponden a toda la población, a todo el distrito de San Juan del Lurigancho. Hay muy poca información respecto a los asentamientos humanos en particular. Pero por los datos, digamos, proporcionados por las propias autoridades del asentamiento humano y por algunos documentos trabajados a nivel de comunidad, a nivel de este sector de la población, pues se habla de un estrato más bien E, ¿no es cierto? Y tal vez aquí lo más importante, esto es para ver simplemente estos dos contextos que nos van a servir para poder desarrollar la comparación. En el caso, por ejemplo, de Magdalena, la lengua recurrente es el castellano, por lo menos de acuerdo a la información recabada allí. En el caso de San Juan del Lurigancho, en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, tenemos el castellano, quechua, aymara, y no estoy tomando en cuenta que hay también, en ese sector, por lo menos no hablo de todo San Juan del Lurigancho, hay algunas lenguas amazónicas. Como nos interesa fundamentalmente la variable procedencia andina, es que estamos considerando estas lenguas, ¿verdad? Muy bien, entonces, dicho esto, podemos ver algunos elementos de los resultados de la investigación a los que se ha llegado y pasamos entonces a la siguiente lámina. Normalmente, el análisis y la interpretación de los resultados en términos
cuantitativos se sometieron a un tratamiento estadístico, como corresponde. Se utilizó el SPSS, que permitió obviamente la cuantificación y la interpretación de los datos. Pero si bien es cierto, esos datos, como se menciona aquí en la lámina, arroja puntuaciones de escolares tanto de uno como de otro centro como superiores al promedio. Es decir, hay una valoración positiva tanto de la variedad costeña como de la variedad andina por todos los estudiantes. Si bien es cierto, hay una puntuación más alta, por ejemplo, en el caso del Colegio Alternativo Atusparia de Magdalena, pero están en el rango, digamos, de la valoración positiva. Por lo tanto, esta situación siempre nos dejaría en una definición de si realmente hay diferencias o no hay diferencias en términos de valoración que hacen estos escolares respecto de las variedades andina o costeña. Y diríamos, en términos generales, a tenor de los datos estadísticos, que no voy a presentar las tablas, obviamente aquí por razones de tiempo, las actitudes lingüísticas cognitivas no dependen de la institución educativa. Visto así los resultados en términos generales, sin tomar en cuenta que hay diferencias sí, entre mayor o menor puntaje dentro del rango de la valoración más positiva, en términos generales no habría esa dependencia de institución educativa respecto a la valoración. Esto nos dice entonces que cuantitativamente estarían, digamos, en el mismo nivel en términos de valoraciones, salvo esas indicaciones que dije de mayor puntaje ligero para los escolares del Colegio Atusparia de Magdalena. Cualitativamente, desde una perspectiva cualitativa, es decir, aplicando ya las entrevistas y todo el proceso durante casi 2 años de la observación de estos estudiantes y de la población en general, porque tenemos información también de la población, podemos decir que sí hay elementos cualitativamente importantes, porque se evidencia una fuerte tendencia, primero, a focalizar diferencias en términos gramaticales, es decir, a partir de los discursos que proporcionan los escolares, uno puede ir focalizando diferencias que se hace entre la producción de la variedad andina y la costeña. Obviamente, en correlación siempre con factores sociales. Entonces, uno, en esta primera diferencia que establecemos de los resultados cuantitativos y cualitativos, surgiría un interrogante. ¿Y por qué se produce esa diferencia? ¿Por qué hay esta suerte de dicotomía entre los resultados cuantitativos y cualitativos? Podríamos decir, por ejemplo, que cualitativamente nos lleva a asumir la tendencia de que hay motivaciones de acomodo de los colaboradores para este caso, porque como son instrumentos en el que tienen que responder casi en un trato directo a partir del documento con respuestas muy concretas, entonces allí más bien uno asume que hay situaciones de acomodo, como después hemos podido comprobar ya en las entrevistas que son más detenidas, en las conversaciones más informales con los estudiantes y de manera más sutil o más explícita, cuando señalan es que no podemos, dicen algunos estudiantes, quedar mal con la gente que nos enseña, con la gente que viene a visitarnos y decir que la variedad andina no es la que nos gustaría utilizar. Entonces tenemos que ser, claro, democráticos, algo así, ¿no? Entonces ya hay una acomodación y también podría decir por razones de aparente seguridad e identificación con la variedad local y la proyección individual de interacción igualitaria en todas las situaciones y contextos con las diferentes personas.
Entonces, y esto ocurre, obvio, no solamente en los estudios que estamos desarrollando aquí en San Juan del Lurigancho. Nosotros hemos hecho una investigación en Selva Central con poblaciones bilingües, Ashaninka, Yanesha y Nomatzigenga, y también hemos advertido esta dicotomía, digamos, entre la aplicación de instrumentos cuantitativos que llevan siempre a respuestas muy de forma, probablemente, donde está este nexo más con lo afectivo, donde probablemente se pueda dar estas manifestaciones que no responden necesariamente al procesamiento interno de la percepción y valoración que tiene la lengua. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las conclusiones a las que hemos llegado en los estudios en Selva Central, entre el castellano y las lenguas que mencioné, se daba, por un lado, en términos cuantitativos, una valoración que corresponde a la lengua originaria, es decir, una valoración de fortalecerla, de desarrollar en todos los contextos educativos, sociales, etc. Y sin embargo, hechos los estudios cualitativos, simplemente había un abandono por la lengua. Y es más, de acuerdo a los discursos obtenidos en conversaciones informales y en las entrevistas a profundidad, simplemente los jóvenes decían que ellos ya no hablaban la lengua originaria, sobre todo en el caso Ashaninka del Perené, porque ya estaban, entre comillas, civilizados. Eso era de los abuelos. Entonces, desde una perspectiva cualitativa sí se podía evidenciar, digamos, el comportamiento acorde con la espontaneidad y la cotidianidad que tenían estas personas. Entonces, por eso, cuando hacemos el trabajo en San Juan del Lurigancho y observamos también esta tendencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entonces advertimos que efectivamente se puede ir dando allí una suerte de dicotomía, de polaridad en las manifestaciones de los propios hablantes. Por un lado, tomar cierta identificación con la variedad local, pero por otro lado, en un desarrollo más espontáneo, simplemente desplazarla para proyectarse a una variedad diferente a la suya. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, visto así, podríamos respaldar con algunos extractos de los discursos que se ha trabajado con los escolares, ¿no? Por ejemplo, cuando un estudiante del José Carlos Mariátegui dice, cuando tú vas a esas zonas medio pitucas, no hablan como nosotros. Es como que usan más sinónimos en las palabras, es decir, ¿me entiendes? Ellos tienen más posibilidades de trabajo. Eso es lo que dice, por ejemplo, en uno de los extractos que hemos puesto para compartir con ustedes. Otro estudiante dice, el tono de burla quizá lo harán porque tienen más dinero, se creen, quizás se burlen de nuestra forma de hablar. Y otro dirá, cuando hablan es diferente, reflejan suavidad o relajación en su manera de hablar debido a su situación económica, a diferencia de San Juan del Lurigancho. Entonces, estos son manifestaciones que se dan, pero en términos probablemente de mayor espontaneidad, no respuestas directas que pueden simplemente disfrazar lo que realmente perciben y valoran a una variedad o a una lengua, en este caso una variedad. En el caso de los jóvenes, de los estudiantes de Atusparia, nos dice, en relación a cómo hablan en San Juan del Lurigancho, o en relación, más bien diríamos, al castellano andino, dicen, su habla es diferente. Por ejemplo, la formación de oraciones, una vez escuché que dijeron, de mi vecino su casa. Otro estudiante que dice, el acento es muy diferente. Creo que tienen parentesco con personas de la sierra, que tienen casi la misma jerga. Entonces, como podemos advertir, hay una valoración
y hay otro tipo de textos que salen del discurso que le da justamente una valoración muy alta al castellano costeño respecto de la variedad andina. Si bien es cierto, en términos de una valoración afectiva y sociocultural en los escolares del asentamiento José Carlos Mariátegui, hay desde la perspectiva, desde el enfoque cuantitativo, algún tipo de valoración positiva importante, pero más bien desde el enfoque cualitativo se diluye eso. En esta óptica, entonces, los datos recabados sobre las actitudes hacia las variedades del castellano andino y costeño revelan rasgos, ciertamente, de mayor funcionalidad del castellano de la costa, del castellano costeño. Podríamos pasar, por favor, a manera de consolidado algunos resultados cuantitativos. Desde la dimensión cognoscitiva, diríamos, en ambos centros educativos, las actitudes son positivas para las variedades tanto del castellano andino y costeño. Y quiero que subrayemos, desde los resultados cuantitativos. Y vamos a ver en qué hay coincidencias respecto a los resultados cualitativos. En el marco de las actividades académicas, y esto es hablar de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos, es la preferencia por la variedad de la costa, por el castellano de la costa. En el marco de la afectividad, es decir, dentro de la dimensión afectiva, siempre desde el enfoque cuantitativo, quiero que eso subrayemos, hay ligero predominio de escolares de San Juan del Lurigancho por el castellano andino, ¿no? Eso es lo que mencionaba hace un momento. Hay algún tipo de identificación que uno podría advertir desde un resultado cuantitativo en la dimensión afectiva. Y en las actividades cotidianas, también desde el rango cuantitativo, uno puede advertir en la medida que hay convivencia con los padres y los abuelos, que hay también una suerte de preferencia por la variedad andina, porque esa es probablemente la variedad que utiliza el entorno donde se desarrolla el joven o el adolescente. Entonces, podemos decir pues que dentro de estos marcos de resultados cuantitativos, vamos a tener esa direccionalidad, donde simplemente habría un ligero margen de identificación en términos afectivos con la variedad local. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y acá igual, desde los resultados vinculados al enfoque cualitativo, donde se utilizan obviamente otros instrumentos, en ambos centros educativos la actitud es negativa hacia la variedad andina. Fundamentalmente, de parte de los escolares del Centro Educativo José Carlos Mariátegui. Es decir, en el asentamiento humano, visto los resultados ya de toda la información recopilada desde el enfoque cualitativo, se advierte que hay este tipo de desplazamiento de la variedad local. Es decir, hay una proyección importante hacia incursionar, por lo menos en términos de proyección, digo, al uso de una variedad costeña. Y obviamente dentro de las actividades académicas hay una preferencia por la variedad costeña, que esto también se replica de los resultados obtenidos desde el enfoque cuantitativo. En lo afectivo, y esto también es interesante tomar en consideración, la actitud positiva hacia la variedad costeña, ojo, hacia la variedad costeña de parte de los escolares de San Juan del Lurigancho y Atusparia, más o menos es común. Y aquí podríamos incluso enfatizar una identificación, y fíjense este detalle, ya no es simplemente a nivel cognoscitivo, sino también a nivel afectivo, que es lo que más bien posibilitaría a que todavía se conserve algún tipo de
vínculo con el habla local, con las formas locales. Por lo tanto, hay una identidad, digamos, lingüística que se va más bien construyendo a partir de la variedad costeña. Estamos hablando de estos jóvenes, ¿no es cierto?, de edad escolar, entre los 14, 15 años a 17 años, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, podemos ver que la evaluación calitativa permite, pues, advertir diferencias significativas de influencia en la valoración de las variedades. Creo que es mucho más fino y, como ya hemos mencionado, se advierte una valoración negativa hacia la variedad andina, fundamentalmente en escolares del Colegio José Carlos Mariátegui. Y hay, en este caso, diríamos, un proceso cognitivo que seguramente va más allá de la mera respuesta de estímulo-respuesta, de la mera instrucción a responder a algún tipo de interrogante. Entonces, allá hay un proceso de valoración de la lengua, pero que tiene significativa importancia, digamos, en ese procesamiento interno. Reitero, que trasunta el mecanismo de estímulo-respuesta. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Tal vez, antes de las conclusiones, debemos decir, ¿no?, dentro del enfoque cualitativo, se desarrolla un estudio tomando como base justamente los instrumentos de recopilación de datos traducidos en entrevista y observación participativa, que se convierten, digamos, en elementos fundamentales, yo diría esenciales, para poder medir de mejor manera los procesos de percepción y de manifestaciones y valoraciones de lenguas o variedades. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podríamos, bueno, tienen allí en la lámina, podríamos decir que las actitudes lingüísticas vinculadas siempre con la identidad del grupo en los asentamientos humanos, José Carlos Mariátegui, sobre todo, evidencian en términos generales, sobre todo en la población estudiantil, que en este caso hemos presentado solo este sector, rasgos de identidad de grupo bastante débil, es decir, con la cultura, con la variedad de influencia andina. Mientras que en el Colegio Alternativo Atusparia de Magdalena se evidencia una identificación marcada con la variedad costeña, una identificación fuerte con la variedad costeña. Y esto ya diríamos que es comprensible por el entorno en el que se desarrollan también. Por otro lado, podríamos decir que se observa de manera general que los alumnos y alumnas del Colegio Alternativo Atusparia de Magdalena evidencian un mayor conocimiento metalingüístico que los estudiantes del Colegio José Carlos Mariátegui. Y poseen incluso instrucción, debido tal vez al tipo de proyección en la formación de estos estudiantes, sobre la diversidad lingüística en el Perú. Y expresan, por lo menos, ser conscientes de los procesos de discriminación lingüística que ocurren en el país a tenor de los usos de variedades diferentes, andina y costeña. Esto no significa que este tipo de, que diríamos, de percepción a partir de la instrucción que reciben y la manifiesten los estudiantes del Colegio Atusparia, esto no significa que no hay, en muchos casos diría yo, algunas manifestaciones también actitudinales y acciones de las acciones cotidianas que hemos podido percibir y de las entrevistas que se ha podido aplicar, un distanciamiento respecto de la variedad andina. Hay un respeto, pero al mismo tiempo es algo que implica que no, yo no quiero hablar como ellos. Y entonces no sé si hecha en una investigación más profunda, podríamos
ver que en el fondo puede estar también desencadenándose algunas manifestaciones discriminatorias, más allá de la formación que tienen, y haya por lo menos un acercamiento con el reconocimiento de la diversidad y de los efectos que genera esta diversidad. Entonces, las valoraciones no suponen en modo alguno que las calificaciones, que las valoraciones hacia las lenguas y variedades sean solamente explícitas, ya sea en términos positivos o en términos negativos, sino en tanto procesamiento interno no necesariamente sean exteriorizadas en situaciones de interacción directa. Esto quiere decir que podemos procesar de una manera, como ya les comenté, el caso de Selva Central, pero podemos también al mismo tiempo no exteriorizarla y más bien asumir una suerte de acomodo en nuestras expresiones en contacto con otras personas. La siguiente, por favor, y con esto ya terminamos. Simplemente al final tenemos la bibliografía básica que se ha mencionado, y la siguiente es el panorama de uno de los asentamientos humanos donde se ha trabajado, que desarrollan actividades tradicionales propias de cada una de estas zonas y de las procedencias. Y obviamente esto es con las personas mayores. Aquí hemos hablado de los escolares, y esos son los resultados que hemos querido compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Pedro Falcón por su exposición el día de hoy. E invitamos al público, si es que tiene, a realizar preguntas en el chat. A ver. La primera pregunta de Isabel González. La pregunta es para el profesor Pedro Falcón. Dice: el sesgo en esta investigación parece ser su aplicación justamente en hablantes del castellano costeño, que obviamente van a valorar más positivamente su variedad. ¿No cabría más una comparación de una escuela de capital de provincia en Sierra o Selva versus la de San Juan del Lurigancho? ¿O comparar dos variedades y comportamientos provinciales, capitales de provincia? De acuerdo a lo que se escoja, sería interesante ver qué variedades son las más apreciadas en el castellano andino en todo el Perú. Gracias. Sí, interesante la pregunta. Ciertamente, incluso sería pertinente que se desarrolle estudios de investigación, y obviamente aquí va a ser importante también el tipo de enfoques que se utilicen. Particularmente pienso que siempre se va a desarrollar con mayor riqueza, es mucho más trabajoso, es mucho más detenido en el tiempo hacer un trabajo de enfoque cualitativo, pero pienso que es el que nos ofrecería mejores resultados. Pero ciertamente, cuanto más trabajemos en un proyecto que involucre a más variedades, y creo que hay algunos estudios que se están haciendo también, claro, nos va a ayudar a entender mejor cuál es la naturaleza de la percepción que tenemos los individuos en términos generales respecto a la lengua. Y esto llevaría justamente a que se desarrollen de mejor manera los programas de intervención. Como en la exposición anterior, en una de las reflexiones se refería, por ejemplo, a la desestigmatización de lenguas originarias y variedades, diríamos, y que haya una actitud de hablantes peruanos respecto a una mayor identificación con lo suyo, con su lengua, con su variedad y la cultura. Esto significaría que a partir de los resultados haya mejores herramientas justamente para desarrollar programas de intervención. Yo considero que un trabajo relacionado con las actitudes lingüísticas tiene una proyección riquísima, porque las actitudes también pueden llevarnos, por ejemplo, a evaluar hasta qué punto las lenguas, si hablamos de lenguas, están entrando en un proceso de debilitamiento
y consecuentemente una extinción. ¿Qué mejor que recabar qué es lo que piensan los propios usuarios, cuáles son las valoraciones que le dan a su lengua para decir, esta lengua sí está en serio peligro de extinción? Porque no es lo mismo, como ya expliqué en algún momento, que uno tome simplemente una respuesta de estímulo, respuesta, y que nos digan que sí hay que valorar la lengua, o que incluso sí hablo la lengua, o sí comprendo la lengua, cuando en la práctica, en términos de la cotidianidad, no se hace. Entonces, ciertamente, cuanto más acciones de las variedades, por un lado, las lenguas, creo que vamos a tener mejores insumos también para desarrollar en mejores términos, no solo procesos de educación en diferentes contextos, sino probablemente atenuar los grandes problemas que se gestan a partir de este tipo de conflictos de discriminación y eventualmente de autodiscriminación. La siguiente pregunta está a cargo de Yair Villacrés. Dice, en el estudio realizado, ¿se ha podido advertir si la preferencia por la variedad costeña se debe a la disponibilidad léxica de los hablantes de la costa, además de un factor fonético? Bien, cuando hay un estudio siempre relacionado con las actitudes, tenemos dos posibilidades, ¿no? Una, que tradicionalmente, desde la sociolingüística, podamos desarrollar evaluaciones de algunos aspectos de la gramática. Por ejemplo, uno podría tomar algunos elementos fonético-fonológicos o morfosintácticos y a partir de allí poder evaluar cuál es la percepción y la evaluación que tiene. Y la otra, que es desde la sociología del lenguaje, y ahora estamos intentando conectar también con la sociolingüística cognitiva, cómo es que se percibe la lengua a través de sus diferentes manifestaciones, sin la ponderación ni la especificidad si es un rasgo fonético, fonológico o morfológico. Entonces eso depende de la naturaleza del estudio, porque uno podría estudiar, por ejemplo, a partir de una condición gramatical como la fonético-fonología, la diferencia entre el ya y ya, y a partir de allí generar toda la aplicación de los instrumentos que nos permita advertir qué tipo de valoración le dan a este tipo de fenómenos, que en el fondo es un aspecto de la lengua, ¿verdad? Pero aquí en la lengua intentamos ver cómo es que evalúa la lengua a partir de sus rasgos prosódicos, fonéticos, es decir, todo aquello que el individuo, la persona que es sometida a los instrumentos de investigación puedan expresarlas, ¿no? Pero eso depende de la naturaleza del trabajo y obviamente aquí salen algunos aspectos lingüísticos, sí, pero como consecuencia de la evaluación de la variedad del castellano. Bien, una última pregunta. Dice, el proyecto de repositorio de lenguas del Perú es novedoso. Encuentro similitud con el mapa lingüístico del Ministerio de Cultura. Sin embargo, ¿qué toma en cuenta para considerar a una lengua o dialecto sobre la cantidad de hablantes a la actualidad, ya que hay algunos que no han sido considerados? ¿Cuál es su base? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? La propuesta que yo hago de repositorios es una propuesta en base a la experiencia que tuve como docente de formando a futuros traductores e intérpretes en cursos muy cortos, y yo me dedicaba a, lógicamente, formarlos en terminología, etnología y en traducción, ¿no? Pero no soy lingüista de profesión, por lo tanto estos datos los corresponden más a institutos de lingüística o a el propio Ministerio de Cultura, que debe tener la cantidad de hablantes, etcétera, etcétera. Yo puedo responder la propuesta a partir de la experiencia como traductora, como profesora de los cursos
de formación de traductores e intérpretes en el Ministerio de Cultura, en los cuales me pude percatar de las enormes carencias que tenían los alumnos en cuanto a material de consulta. Mientras que un traductor occidental dispone de diccionarios, textos paralelos, en fin, repositorios de diferente naturaleza, los hablantes de lenguas originarias no disponían de ese material esencial. Inclusive no había colaboración interinstitucional porque algunos de ellos manifestaban que existían diccionarios en el Ministerio de Educación que no eran compartidos con el Ministerio de Cultura y viceversa. Es decir, cada quien desde una versión atomista trataba de resolver los problemas de manera totalmente parcial, ciertamente, porque lo cierto es que hay una carencia infinita de fuentes de consulta, y un traductor que pretenda traducir un texto como la Ley de Lenguas, que fue traducida por el Ministerio de Cultura en un plazo semejante al que se le da a un traductor occidental, es algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Para traducir una ley, ¿no?, se requiere, ¿no?, de permanentes consultorías con especialistas y aparte de contar con los términos especializados en sus lenguas, cosa que no se disponía, ¿no? No se disponía de la terminología. Las personas que estuvieron a cargo de las traducciones en 4 lenguas, fue una publicación muy bonita que se hizo con CD y todo, tuvieron que trabajar en apenas una semana para poder lograr un producto que no logró, lógicamente, los estándares de calidad deseados, al punto que el siguiente semestre, cuando me enteré de la existencia de esta publicación, tuve una alumna, ¿no?, aymara hablante, de la zona del sur, de Tacna, que leyó la versión aymara de la Ley de Lenguas y tuvo esta respuesta. Dijo, Rosa, me he quedado escandalizada porque no entiendo una sola palabra de la ley. Está con palabras aymaras, pero no comprendo lo que dice, porque la traducción es sumamente literal. El traductor, con los pocos recursos que disponía, optó por el camino más sencillo, traducir literalmente, una lengua tan distinta y distante como es el aymara, ¿no? Datos estadísticos no les puedo proporcionar. Esta propuesta de repositorio integral es una propuesta enteramente personal y que emana de la experiencia que tuve, ¿no? No tengo los datos hay que buscarlos, hay que sistematizarlos, hay que incluirlos en los repositorios, pedirlos al Instituto Nacional de Estadística, en fin, a todos los repositorios que puedan contribuir con los datos. Pero la propuesta consiste en ¿qué? En generar un repositorio a nivel nacional y no microrepositorios que trabajan independientemente y son de carácter puramente institucional. No sé si he respondido de esa manera a tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta. De este modo, terminamos el día de hoy con las exposiciones. Agradecemos al público por su participación, por las preguntas planteadas y sobre todo a los expositores por las interesantes ponencias del día de hoy. Los esperamos el día de mañana en la siguiente sesión a la misma hora por esta plataforma. Desde la Academia Peruana de la Lengua les deseamos buenas noches y gracias por su asistencia.